Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Tenemos un programa muy especial, con información variada para usted y para toda su familia. Espero lo aproveche. Nosotros se lo brindamos a usted. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestro programa. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa que lo estamos dedicando a la cultura general de las personas que optan por hacer una cirugía. Y yo voy a hablar de cirugías en general, pero este bloque en realidad corresponde más a lo que es la cirugía plástica y cirugía estética y la importancia que tiene en la inmensa mayoría de los casos el riesgo quirúrgico. Para hablar de este tema, hoy día nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor César Calderón, cirujano plástico. Bienvenido. Gracias por la invitación, Tommy. Muchas gracias. César, hay varias cosas importantes. Nosotros, también como cirujano, prácticamente ya lo tenemos en el cerebro. Glucosa, urea, creatinina, grupo sanguíneo, factor, radiografía de tórax y electrocardiograma. Y perfil de coagulación. Básicamente, ese es un riesgo quirúrgico que requiere no solo tomarse las pruebas, sino ser visto ya sea por el médico anestesiólogo o el cardiólogo de turno, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que hay. Ahora, si es que a eso se añaden algunas otras patologías, uno puede seguir ampliando ese riesgo quirúrgico hasta que el doctor se sienta conforme, ¿no es cierto? O sea, no es que sea un papel que tú lo pasas como mimeógrafo, ¿no? O sea, como fotocopia. No es así. Coméntanos para ti, para el doctor César Calderón, la importancia del riesgo quirúrgico. Gracias, Tommy, por la pregunta. Es muy importante realizar un riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico se divide, es toda una serie de análisis, tanto desde el punto de vista del laboratorio, el riesgo cardiológico y también el riesgo anestesiológico. O sea, lo dividimos en tres partes básicamente, ¿no? Nosotros solicitamos primero los análisis preoperatorios, donde, como había dicho, está el hemograma, globina, hematocrito, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación completo, exámenes de orina a veces si es necesario. Entraba el COVID en esa época también, Claro, y hasta VIH, hasta ahora, ¿no es cierto? El COVID, VIH, sus pruebas de hepatitis. Así es. Y posteriormente a eso, enviamos con esos análisis a un riesgo cardiológico. El cardiólogo lo evalúa, hace la evaluación a través de un electrocardiograma. El cardiólogo también hace las preguntas pertinentes para descartarle algunos otros riesgos que puedan tener que ver con el riesgo cardiovascular. Incluso muchos ellos están al tanto también, como la gran mayoría manejan la medicina interna, a descartar otras patologías para hacer el informe final en el riesgo cardiológico. Finalmente, el anestesiólogo evalúa todo el conjunto para hacer su riesgo anestesiológico y tomar la decisión de decidir si el paciente va a entrar a la sala de operaciones o no. Eso es muy importante porque el dueño de la sala de operaciones, prácticamente el jefe, es el anestesiólogo. Obviamente en la conversación con el cirujano se decide si el paciente va a entrar o no, ¿no? Pero generalmente el anestesiólogo es el que da la decisión final sobre él. Estoy de acuerdo contigo, y hay otra de las cosas que es importante también añadir, que cuando un paciente se hace un riesgo cardiológico, a veces no termina ahí, se puede suspender la cirugía, o sea, fácilmente se puede suspender una cirugía porque falta uno u otro examen. Y por otro lado, eso le da la tranquilidad al cirujano de estar operando a una persona que se encuentra en tales condiciones. Porque, señora, para su conocimiento hay riesgo
Hay riesgo quirúrgico con el riesgo del paciente grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, porque hay pacientes incluso que estando mal se tienen que operar, ¿no es cierto? Entonces uno más o menos tabula con esos números el riesgo al cual está sometido ese paciente. Claro, tenemos que tener en consideración lo que es un paciente para un procedimiento no de emergencia, ¿no? Y para pacientes con procedimientos de emergencia. Generalmente nosotros dentro de la cirugía estética obviamente no hay ninguna emergencia ni una urgencia por operar. Por lo tanto, cuando uno hace un riesgo cardiológico o un riesgo quirúrgico, definitivamente tenemos que buscar necesariamente que el paciente esté en óptimas condiciones. En los hospitales, ya cuando el paciente están con algún problema de emergencia o de urgencia, obviamente las decisiones son diferentes. Tú podrías operar un paciente de grado 3, grado 4 en conversación con el anestesiólogo o el cirujano en aras de salvar la vida a un paciente, y puede el paciente con esos riesgos ingresar a sala de operaciones. Pero en el caso de nosotros, como te digo, lo importante es que el paciente esté en condiciones óptimas para hacer una cirugía de estética, ¿no? Con buena evolución, perfecto. Ahora, existen procedimientos que ya son no solo mínimamente invasivos, sino mínimamente invasivos, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos, procedimientos que pueden ser, pues, por ejemplo, rellenos o algún procedimiento con básicamente anestesia local, que no va a haber sedación, donde el paciente está en muy buenas condiciones según examen físico, etcétera, donde uno puede optar por hacer una cirugía menor que no necesariamente requiere un riesgo quirúrgico. Claro, por ejemplo, nosotros como cirujanos nos enseñan mucho valorar qué pacientes podemos prescindir de los riesgos cardiológicos. Incluso, bueno, hay procedimientos como el botox, el ácido hialurónico, que no tiene riesgo de sangrado, simplemente de una muy buena técnica y un buen conocimiento para realizarlo. Pero existen procedimientos menores, como de repente una reparación de cicatriz o de repente una reparación del lóbulo auricular, que a veces es importante hacer un análisis detallados. Por ejemplo, acá el riesgo básico es de un sangrado. Porque toma aspirina, pues. De repente toma aspirina o de repente toma un anticoagulante. Entonces tenemos que preguntarle al paciente si toma o no. Se hace un examen clínico al paciente previamente para este tipo de procedimientos, y necesariamente les pedimos un tiempo de coagulación y sangría y su prueba de COVID, ¿no? Y pasa a ser un procedimiento menor. Pero pacientes que necesitan, por ejemplo, una rinoplastía, una otoplastía, y sobre todo si están con una lipoescultura. La lipoescultura definitivamente, porque eso es lo que hemos estado viendo, es de todas maneras necesita. O sea, teniendo en consideración que la rinoplastía y la lipoescultura son los procedimientos más comunes dentro de la cirugía estética, esos procedimientos definitivamente van con un riesgo cardiológico. En la rinoplastía, ¿por qué? Un riesgo quirúrgico y un riesgo cardiológico, porque en la rinoplastía utilizamos adrenalina, lidocaína para la anestesia local. Entonces nosotros tenemos que saber que el paciente esté en óptimas condiciones para tolerar los cambios hemodinámicos producto de la adrenalina que podrían pasar. Entonces es importante un riesgo cardiológico para descartar alguna patología cardíaca. En el caso de la lipoescultura, con mucho mayor razón, como es una cirugía de mucha manipulación, de mucho cuidado y de mucho mayor tiempo operatorio, en definitiva tiene que tener un riesgo anestesiológico, un riesgo cardiológico, análisis completo, y un riesgo quirúrgico bien valorado para que el paciente pueda optar en entrar a una cirugía, y el cirujano también tenga las condiciones de descartar o no la posibilidad de que entre el paciente a la sala, ¿no? De acuerdo. Se ha protocolizado, yo creo que es independiente de las instituciones, el hecho de que el médico también se proteja de enfermedades como el VIH, porque accidentes quirúrgicos pueden haber con un pinchazo de una aguja, o la hepatitis B, o incluso el COVID. O sea, claro, esas cosas se han ido añadiendo para protección del personal que trabaja en sala de operaciones. Claro, también nosotros solicitamos en algunos casos. Tenemos también pacientes con VIH que nosotros también tratamos. Definitivamente a ellos se les pide también su carga viral, sus antecedentes, sus tratamientos antirretrovirales están completos o no, y obviamente para disminuir los riesgos de contagio dentro de esas operaciones, ¿no? Que es muy eventual, muy raro son los pacientes, pero que a veces solicitan, y definitivamente les pedimos su carga viral y que tengan los tratamientos antirretrovirales, que generalmente son dobles o triples, correctamente tratados para poder
entrar a la posibilidad de una cirugía. Y obviamente también tratamos en lo posible de que las cirugías sean mínimamente invasivas para evitarnos otros riesgos, básicamente de infecciones. Y obviamente igual pasa con el tema de la hepatitis, ¿no? De acuerdo. Doctor Calderón, esto muchas veces el hecho de que el paciente no cumpla con estos requisitos, a veces es mucho mejor y tranquilidad para el cirujano decir, señor, lo siento, yo no lo opero. Por supuesto. Por supuesto, o sea, no puedes arriesgarte. Es bastante común ese tipo de suspensión de las cirugías porque no se completó un análisis, porque no salió bien un análisis. Por eso también es importante sacarse los análisis en buenos laboratorios, ¿no? Para de que de esta manera no tengamos con el problema de intercurrir a un nuevo examen o verificación, porque a veces no son bastante confiables porque no coinciden con la clínica, ¿no? Vemos que el paciente está bien, pero sin embargo no coincide con la clínica porque el examen de laboratorio no está correcto o aparentemente correcto, entonces tenemos que verificar, o a veces sale mal y tenemos que suspender. Entonces, pero también hay que tener en consideración que todos estos pacientes que se suspenden y les damos las razones por qué, la gran mayoría acepta y entiende. No es que nos obligan y ni tampoco nosotros los cirujanos nos corremos el riesgo. No podemos decir, oye, ya no importa. No. Realmente todos nosotros que estamos bien formados definitivamente evitamos corrernos ese tipo de riesgos porque no necesitamos correrlos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y eso es parte importantísima de la valoración que usted hace con su cirujano. Y esa es la conversación que tiene que haber para después poder firmar un consentimiento informado, que también es parte de este protocolo preoperatorio, y que los dos, paciente y médico, se sientan apoyados y soportados por la tecnología, la ciencia, a través de un examen prequirúrgico. Doctor Calderón, muchísimas gracias. Ha sido muy importante este bloque, le agradezco mucho participar en él. Y muchas gracias a ustedes también por su atención. Continuamos con más.